más cordial bienvenida a Diótima en el Aura. En esta ocasión, continuemos conversando con Janet Sotelo Villacorta. Como recordarás, en la charla pasada Janet nos habló sobre el amor romántico. En este programa, Janet nos explica la forma en que las mujeres medievales vivían y cómo sobresalieron a través de su talento, de su conocimiento e incluso de su poder. Quédate con nosotras. Relaciona a todas estas imaginarios y cómo al final de cuentas se construye esto que es de un amor libre, pasa a ser realmente un amor esclavizante, ¿no? Uh-huh. Esclavizante en cuanto que es imposible, que es trágico, que siempre va a estar a la sombra porque es adúltero. Entonces, y cómo todo esto, como nos dice Janet, va a permear a nuestra cultura actual, ¿no? O sea, encontrar esos vestigios nos permite entonces también una deconstrucción sobre el amor romántico. Entonces, interesante porque revisando la historia te encuentras con, oh sorpresa, con algunos referentes que nos pueden ayudar en esta deconstrucción, pues con miras a, pensando en la actualidad, a construir otro tipo de discursos amorosos, por ejemplo, ¿no? Y que el amor romántico no es algo positivo en ese sentido, no es algo que buscar, que yo creo que es muy importante, porque siempre hay lo romántico, pues no, hay lo romántico es trágico. Entonces, eso, la capacidad de voltear hacia atrás, no ser anacrónicos, darnos cuenta de dónde surgen estos conceptos, situarlos en el tiempo y en el espacio y darnos cuenta qué estamos haciendo hoy en día con estos conceptos. Claro, quien tipifica a la Edad Media como oscura, porque esto, los medievales no se iban a asumir ellos mismos como obscurantistas, ¿no? Es una caracterización que se le da en un tiempo posterior. Exacto. Con una ideología bastante, bueno, pues está el siglo de las luces, ¿no? Que ellos se hablaban de que eran los ilustrados y porque rechazaban, pues hay ciertas cosas, ideologías, formas de ser, ¿no? Que creo que sí tuvo la Edad Media. Y bueno, yo creo que es importante acerca de cómo estaba estructurada la sociedad y en específico las mujeres. Fíjense que me llama la atención precisamente dentro de esta caracterización que has hecho, Janet, la idea de que es el caballero joven con menos estatus social que aspira a la señora, a la mujer de edad, pero ya posicionada de una clase social importante, etcétera, y que eso es lo que lo hace difícil. Pero entonces eso te hace pensar el papel que tenían muchas mujeres en este momento, como para llegar a tener todo este imaginario. Y entonces aquí me vendría muy bien preguntarte precisamente ¿cuáles eran las tareas de las mujeres en esta época? Porque pensar justamente en esto que, bueno, tú mencionaste dos relatos, pero supongo que, bueno, son los más destacados, pero que hay toda una tradición literaria o oral, porque por lo que decía Raquel, ¿no? Que esto se transmitía también mucho, eran cánticos. Entonces, pues nos indica que la mujer no tenía cualquier papel, que sí había un grupo de mujeres bien posicionadas como para pensar en este tipo de relatos. ¿Hablas de eso? Sí, por supuesto. Aquí es interesante porque, como bien señalas, Paula, si nosotros rastreamos literariamente la imagen de la mujer, claro, hay muchos relatos. Erequienide, por ejemplo, donde incluso hay un personaje de una mujer que es consejera del rey. Entonces, uno va enfrentándose con estos prejuicios de decir, bueno, pero pues la Edad Media es oscurantista. Bueno, pero en la Edad Media, o sea, todas las mujeres eran analfabetas y nadie les hacía caso. O sea, ¿qué está pasando aquí, no? En mucha de la lírica medieval, repito, hay la idea de esta mujer que es hermosa y que todo el día está leyendo y que todo el día se está cultivando. Entonces uno dice, ¿cómo? Pues no todas son analfabetas y nadie les hace caso. Y esto es interesante, porque para hablar de lo que ocurre con las mujeres en la Edad Media, indispensablemente nos tenemos que remitir a la condición social de las mujeres en esta época. ¿Por qué? Porque, bueno, es evidente que las mujeres de los estratos más bajos, pues sí eran analfabetas, igual que los hombres. No así las mujeres de los estamentos sociales altos.
aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. El prejuicio que nosotros tenemos de todas las mujeres son analfabetas en la Edad Media y viven en la más profunda porquería y desaseados. Y, bueno, sí, como en todas las cosas, sí ocurre, pero en cierto estamento social. La educación de las mujeres en la época feudal fue restringida a las mujeres de la alta sociedad. Perdón. Exactamente como decía, como en los hombres. Ajá. Las mujeres de los estratos superiores tienen poderes privilegiados. Y esto es interesantísimo rastrearlo en toda la literatura que existe. Bueno, la literatura no me refiero, en realidad en los textos historiográficos que tenemos sobre las mujeres. No tanto en la literatura como narraciones. No, o sea, en todas la... Porque claro, hay una imagen literaria de la mujer, que está idealizada, que la tenemos en la lírica, que lo tenemos en la poesía, sí, por supuesto, esta imagen. Pero ¿qué tanto esa imagen corresponde con una realidad? Y esta es la cuestión. Porque en la lírica, insisto, sí tenemos mucha imagen de la mujer que también está muy relacionada con esta doble idea, ¿no? O sea, la mujer que es virginal, pura, o esta otra mujer que es más, no sé cómo llamarlo, relajada. Ajá, relajada de maneras, provocadora, ajá. Y que claro, tenemos estos dos ideales que a la fecha también persisten. El punto aquí es descubrir cuál es la realidad histórica de las mujeres medievales. Y este es muy interesante porque en tanto nosotros nos acercamos a la historiografía medieval, nos vamos dando cuenta que hay muchos ejemplos solo por nombrar alguno, de mujeres que fueron abadesas, que ya es un cargo importante. Los ejemplos, pues me llegan a la mente y son varios, pero por ejemplo tenemos a Radegunda de Poitiers, o Hilda de Whitby, o la famosísima Hildegarda de Bingen, ¿no? Acuérdense que la amiga de Hildegarda de Bingen, se me escapa el nombre, aquí si alguien lo precisa estaría muy agradecida, pero me parece que es Judith, no me acuerdo el nombre de la amiga de Hildegarda, que en realidad, bueno, Hildegarda estaba a su cuidado, porque vamos ahorita a hablar de estas cuestiones, cómo es que se educaban las mujeres de estos estamentos sociales, y una de esas formas es estar al cuidado de otra dama, de mayor rango. Entonces, Hildegarda, los primeros años que tiene dentro de su educación, me parece que es a partir de los 12 años, que la encomiendan a esta familia, que la hija menor, insisto, no recuerdo el nombre, me parece que es Judith, y que bueno, se hacen muy amigas porque tienen muy poquitos años de diferencia y se van juntas y las malas lenguas incluso dicen que tenían algo más que una amistad. Entonces, por ejemplo, ellas, ¿no? Se separan porque a la amiga de Hildegarda le dan otra abadía. Entonces ella se va, deja Hildegarda y son como años de depresión muy fuertes para Hildegarda. Pero tenemos otro ejemplo de una monja inglesa que solo la conocemos como Lioba, que es importante también porque funda conventos en lo que hoy es Alemania. Entonces es abadesa, funda conventos. Aquí ya tenemos una serie de nombres y vamos descubriendo que precisamente para que ellas se puedan convertir en abadesas es porque su educación debió ser muy puntual. Pero insisto, la educación es solo para las damas, o sea, para las mujeres de las cortes. No es para cualquier mujer. Esto es así. Y entonces estas damas, estas mujeres de las cortes, de la nobleza, pueden convertirse en abadesas. Tenemos también ejemplos importantes de mujeres que fueron bibliotecarias, que también si esto no nos dice algo de la educación de estas mujeres, pues habría que revisarlo. Ajá. Y no solo en la cultura fueron importantes, porque también recordemos que hay ciertos ducados donde la ley sálica no impera. Entonces hay reinas por derecho propio. No siempre la reina es consorte. Hay reinas por derecho propio. Entonces hay mujeres inmersas en la política que son cabezas de algún ducado y aquí, por supuesto, el nombre que nos salta es Leonor de Aquitania.
Leonor de Aquitania es reina por derecho propio porque en Aquitania no aplica la ley sálica. Ajá, pero bueno, tenemos muchos nombres de mujeres que llegan a ser tan importantes, tal vez no dentro de la política, pero insisto, dentro de sus propios monasterios, dentro de sus abadías, dentro de las bibliotecas. Matilde, que es la madre de Otón I, que es el rey con el que inicia el Imperio Romano Germánico. También es bibliotecaria, también es abadesa. La hija, que también se llama Matilde, también lo llega a ser. También ellas fundan muchos conventos. Entonces, tenemos aquí un poco destruido la idea que las mujeres no hacían nada y que nadie las hacía caso. Tenemos el caso, bueno, yo me especializo particularmente en el siglo XII y XIII del Imperio Romano Germánico, entonces mis ejemplos generalmente van hacia esta zona y este tiempo. Gertrudis de Jefta. Y Gertrudis de Jefta fue tan importante por los textos que nos hereda, pero también porque fue una mujer del monasterio cistercense de Jefta, evidentemente, que se localizaba en el ducado de Sajonia. Pero lo importante, además de los textos, insisto, de Gertrudis de Jefta, es que el monasterio en el que estuvo fue muy importante por el nivel cultural que regía en la formación de las mujeres que lo constituían. Estas mujeres tenemos claros vestigios de que estudiaban el trivium y el quadrivium. Estudiaban la Biblia, los textos patrísticos y obras de los principales teólogos. En Inglaterra también sabemos que las mujeres en los monasterios estudiaban lenguas extranjeras. Sabemos que muchos monasterios fueron o llegaron a ser grandes centros educativos por el nivel cultural que le daban a las niñas que estaban educando o a las jovencitas. Insisto, trivium quadrivium, exégesis bíblica, textos patrísticos, textos teológicos, lenguas extranjeras, muchas sabían latín. Entonces, esto ya nos dice algo de lo que está sucediendo en estos centros educativos. Pero no nada más la educación de la dama, o sea, la educación de la mujer en las cortes, fueron a través de los monasterios. Insisto, hay varios centros educativos y, bueno, no hay varios centros educativos, reformulo la oración. Hay varias formas de educar a las jovencitas o a las niñas. Uno de esos es las escuelas monacales, los monasterios, pero también tenemos una recurrente instrucción de niñas que son educadas por tutores particulares. Y la más famosa que nos va a venir a la mente, y no exactamente porque eso haya terminado bien, es Eloísa. Ya no era una niña, era una joven, pero pues, bueno, ya sabemos la tragedia también ahí que sucede con Pedro Abelardo, ¿no? Contratan a Pedro Abelardo para que la instruya, y bueno, ya sabemos del amorío y de la castración y de todo de toda la gran tragedia que les ocurre después de esto, que también entra en la cuestión del amor cortés, ¿no? Los dos son de la corte, es un amor imposible, ella es monja y él es el filósofo de este siglo, es imposible, insisto, él termina castrado, pero bueno, lo que yo quiero llevar es que hay varias formas de educar a las mujeres, a las niñas, por tutores, como decíamos con Hildegarda, por estar al servicio de otra dama que sea de mayor rango. Entonces tenemos varias formas en las que estas mujeres son educadas, no necesariamente en los centros educativos de las cortes y los monasterios, o los conventos, perdón. Y como ya señalábamos, aquí sí, desafortunadamente, las mujeres de estamentos sociales menores, pues tienen otras funciones. Ellas no. Sí hay vestigios de escuelas rurales, pero son muy pocos. Les llaman escuelas elementales, pero en realidad las niñas o las mujeres que asisten no son el grueso de la población. Entonces las mujeres de estratos menores tienen otras funciones y siempre va a depender de su gremio, como ya lo sabemos, de su gremio y entonces el oficio. Y generalmente, como pues ya basta decirlo otra vez, son analfabetas. Y llevan el oficio de sus familias,
Si son viudas, llevan el oficio del esposo finado, etcétera, etcétera. Pero si nosotros hablamos de mujeres altamente educadas, tenemos que hablar exclusivamente de las damas, de las mujeres de las cortes. Y como hemos podido ver hasta aquí, o al menos espero haber sido clara compartiendo estas cuestiones, las mujeres que son educadas son muy bien educadas. Muchas gracias, Janet. Estamos como tratando ya de redondear como estos dos primeros puntos, pero yo tengo algo así como una última cosita que es una pregunta que me surgió cuando hablaste del gótico. Sí. Y bueno, son como dos cosas, ¿no? Que estás mencionando ahorita la cuestión de las mujeres, pero también dijiste que había una serie de avances en la arquitectura y la ingeniería para la posibilidad de construir estas catedrales. Pero yo entiendo que también en este sentido de educar a las mujeres en el convento, en estas universidades que se hacen en los grandes monasterios o en las abadías, etcétera, es porque la Edad Media está atravesada de un ideal que tiene que ver mucho con la religión, con el credo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo más característico de esta idea del gótico? Porque creo que esa arquitectura, si es tan exaltada, tiene que ver también con esta cuestión del credo, ¿no? De la religión. De la misma manera que la educación de las mujeres en esta situación de los monasterios y de las abadías, pues solamente había como esa opción, ¿no? Estaba como, ahí sí podemos decir que la Edad Media estaba atravesada por ese eje que es la religión, y en este sentido, pues como que no había otra opción. Sí, aquí es importante la cuestión, claro, por supuesto, el ingreso a estos centros educativos monacales, no, o bueno, muy rara vez tenía que ver con una vocación religiosa, eso es una realidad. Generalmente la última hija, la que no tenía tanto dote, la que no podían acomodar, la que quedó soltera, o sea, iban rezagándolas en estos centros. Que es interesante, porque una vez que empiezan a agotarse los lugares dentro de estos centros educativos, dentro de los monasterios, que es de los, insisto, no es el único centro, pero es de los centros más importantes de educación para las mujeres, y una vez que se va agotando esta forma, porque como yo también les decía en clase, no es que tocaras la puerta y dijeras, oigan, quiero entrar, y te dijeran, claro, por supuesto entra, no, tenías que entrar con dote en la mano. Entonces, a lo mejor no te alcanzaba para el marido, pero sí te alcanzaba para el monasterio. Y cuando no te alcanzaba, ahí había un problema, porque también empiezan a surgir movimientos religiosos de mujeres, precisamente porque o ya están agotados los lugares o no me alcanza. Sin embargo, hay cantidades de mujeres con dinero que empiezan a construir para ellas mismas conventos, para tratar de asegurarse a ellas un refugio pacífico para su ancianidad. Entonces, a lo mejor no me alcanza, o ya, no es que no me alcance, pero ya no puedo ingresar a este centro porque ya no hay lugar. Entonces, no se preocupen, yo me construyo el mío. Y precisamente por eso fueron floreciendo las órdenes religiosas de mujeres, dentro de ellas las beguinas. Sí, claro, los centros conventuales se multiplican, pero pues muchas de las mujeres con capacidad adquisitiva importante lo empiezan a pagar ellas mismas. Otra cosa que se me olvidó mencionar que me parece importante, no siempre las mujeres que, claro, tenían o estaban atravesadas por la cuestión religiosa, pero no todas las mujeres de la alta sociedad estaban educadas exclusivamente para vivir dentro de los monasterios. Muchas de ellas fueron educadas para ser excelentes administradoras, para ser, terratenientes, regidoras. ¿Por qué? Porque pensémoslo de esta forma. Yo ya estoy casada, como dicen, yo ya me casé bien, ¿no? Yo ya tengo mi marido y estoy casada bien, pero las guerras era algo común. Entonces, se va el marido. ¿Quién se queda a cargo? La esposa. Entonces, la esposa, la esposa. Entonces, ella tenía que saber administrar la tierra. Ella tenía que saber administrar los empleados. Por ejemplo, si tenían viñedos, cómo administrar los viñedos.
sí, la educación tuvo muchos tintes religiosos, pero no exclusivamente las mujeres se fueron hacia allá. Hay muchas cabezas de educado, hay muchas mujeres que son políticamente bastante activas, insisto, hay reinas por derecho propio. Entonces, además de tener la cultura religiosa, debían tener una cuestión política, porque necesitaban ser excelentes administradoras, regidoras, y en este sentido tenían casi los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Cuando los hombres se iban, ellas se quedaban y tenían que saberlo hacer. Y esto también es muy claro en la literatura, porque hay muchas sátiras o cuentos pintorescos que hablan de esto, ¿no? De que, ay, las mujeres son bien mandonas y cuando no está el marido siempre están chicoteándonos a todos. Y esa es la forma. Entonces, como que había también un desgaste del pueblo, del vulgo, de decir, es que estas mujeres son unas regidoras y no tienen conmiseración de nosotros, porque las mujeres tenían que saber hacerlo. Y otra de las cosas importantes para cerrar ya esta sección es también pensar que no las mujeres cuando se iban los cruzados se quedaban ahí esperando a ver cuándo llegaba el marido. Además de ser grandes regidoras y administradoras, hubo muchas mujeres que se fueron a las cruzadas. Muchas. Y aquí es interesante porque muchas personas dicen, bueno, fueron y pelearon. No, fueron y encabezaron ejércitos. Entonces, tenemos otra vez a Leonor de Aquitania, a Aída de Lovaina, a Berenguela de Navarra. Tenemos muchos nombres de mujeres, y esto está documentado en muchas series de libros de mujeres cruzadas, que nos hablan de esto. Las mujeres van a las guerras, no nada más como espectadoras, sino van encabezando ejércitos. Y que también esto muchas veces le dice a los historiadores por qué Juana de Arco, al final de la Edad Media, también pudo encabezar un ejército. Pero bueno. No, pues muy interesante, ¿no, Paola? Está como que muy rica la charla y la verdad es una lástima terminarla aquí, pero ya tenemos que cerrar esta sección. ¿Cómo ves, Pao? Estas grandes abadesas, administradoras, digámoslo como señoras feudales que quedan al mando, digamos, cuando el esposo tiene que combatir, o inclusive que ellas vayan, o sea, todo esto me abre un panorama que sin duda es como para profundizar más, porque primero, pues sí nos quita un gran prejuicio con relación a muchas cosas que a veces arrastramos de pensar que nosotras, las mujeres, siempre hemos cargado con una historia, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, siglo XXI, nos debemos empoderar sin revisar que la historia ya ha ocurrido, ¿no? Y que a lo mejor ahí tendríamos como mucho que revisar y aprender. Perdón. Entonces, primero a mí la verdad es que me gustaría que continuáramos, si tú no tienes inconveniente, que vuelvas a acompañarnos. Seguro. Pero ¿sabes qué me interesa ahora que tú mencionaste? Mencionaste esto de las abadesas y esto de las señoras que se quedan al mando, etcétera, pero también mencionaste a las beguinas. Y entonces eso me da mucha curiosidad. Y por eso, pues a mí me gustaría, no sé, Raquel, ¿tú qué piensas? Que Janet nos comparta en otra sección, pues, estos detalles sobre estas mujeres que seguramente las tenemos más en el imaginario. Pues hay muchas cosas que surgen, y a mí también me surgen varias preguntas y varios temas ya de investigación. De hecho, por ejemplo, esta cuestión de construir conventos como refugio para la vejez, me parece fascinante el tema porque justamente yo estoy tocando la cuestión de la vejez, pero esto de que las mujeres ya tuvieran esta prevención por todas las circunstancias sociales que tenían, la guerra y bueno, el abandono de los maridos para ir a las cruzadas y todas esas cosas, me parece súper interesante. Pero no sé si están de acuerdo, concluimos este segmento. Agradecemos muchísimo a Janet y al contrario, pasamos pues ya en otra oportunidad analizar con más detalle todos estos temas. ¿Cómo ves, Pau? Bueno, pues yo por mí encantada. Más bien, si Janet nos quiere complacer con esta conversación pendiente. Un honor, muchachas, un honor. Muchísimas gracias. Bueno. No, gracias a ti. Pues muchas gracias a todas. Cuídense mucho y estamos próximas a volver a conversar. Hasta pronto. Hasta luego.